¿Conoces esa sensación de cuando algo parece demasiado grande para ser verdad, pero al mismo tiempo demasiado aterrador para ser solo fantasía? Eso es exactamente lo que ocurre cuando empiezas a profundizar en la historia de Billy the Kid. Porque fíjate, este tipo se convirtió en una leyenda tan monumental en el viejo oeste americano que hasta hoy seguimos preguntándonos: espera, ¿ese loco existió realmente o fue toda una gran invención para vender periódicos y asustar a los niños? ¿La verdad? Bueno, la verdad es mucho más extraña y perturbadora de lo que Hollywood jamás se atrevió a poner en la pantalla. Y te lo voy a contar todo, con el más mínimo detalle, porque esta historia merece ser contada bien, sin filtros, sin romantización barata. Billy the Kid no fue solo un forajido, fue un fenómeno, un misterio andante y posiblemente el mayor enigma del oeste salvaje. Empecemos por lo básico, porque incluso lo básico sobre Billy es controvertido. ¿Su nombre verdadero? Ni siquiera eso sabemos con certeza absoluta. La versión más aceptada dice que nació como Henry McCarthy, probablemente en Nueva York, en algún momento entre 1859 y 1861. ¿Ves el problema? Ni siquiera sabemos con precisión cuándo nació este tipo. Existen documentos que apuntan a 1859, otros a 1860, y hay incluso quienes juran que fue en 1861. ¿Cómo puede ser que uno de los criminales más famosos de Estados Unidos tenga un acta de nacimiento que es prácticamente una apuesta? Y mira, esto no es casualidad, porque Billy the Kid vivió en una época en la que podía simplemente desaparecer y reaparecer con otro nombre, otra historia, otra vida entera. El oeste americano de la segunda mitad del siglo XIX era como un agujero negro de identidades. Cruzabas la frontera, cambiabas de estado y ¡boom!, eras otra persona. Sin documentos digitales, sin cámaras en cada esquina, sin internet para rastrearte. Era libertad absoluta y anonimato completo al mismo tiempo. Así que imagina la escena. Un muchacho que apenas había entrado en la adolescencia, flacucho, con cara de ángel, de esos que verías en la calle y pensarías que iba camino a la escuela. Pero ese chico tenía en los ojos algo inquietante. Testigos de la época describían la mirada de Billy como perturbadora, casi hipnótica. Decían que podía sonreírte mientras sus manos ya estaban en el revólver. Y ese es el detalle que mucha gente olvida cuando romantiza su historia. Billy the Kid era realmente peligroso. No era un juego de vaqueros de cine. Su madre, Catherine McCarthy, era irlandesa e intentó darle una vida decente al chico. Se casó con un hombre llamado William Antrim cuando Billy aún era niño y la familia se mudó a Nuevo México. Pero ahí es cuando la cosa empieza a ponerse realmente interesante. Catherine murió de tuberculosis cuando Billy tenía apenas 14 o 15 años. Y ya sabes lo que pasa cuando un adolescente queda huérfano en el oeste salvaje, ¿no? No había asistente social, no había consejo tutelar, no había nada. Era arreglárselas o morir. El padrastro William Antrim, según cuentan los relatos, no se preocupaba en absoluto por el chico. Así que Billy empezó a vagar, a hacer trabajos ocasionales, a meterse en líos. Y aquí viene un detalle que mucha gente no sabe. El primer delito registrado de Billy the Kid no fue un asesinato épico de película del oeste. No. Robó mantequilla y ropa de una. El momento crucial en la vida de Billy the Kid ocurrió durante la Guerra del Condado de Lincoln. Y amigo, si crees que esta historia ya era loca, agárrate porque se va a poner mucho peor. En 1878 Nuevo México estaba ardiendo. Había dos facciones principales luchando por el control del comercio en la región. De un lado, Lawrence Murphy y James Dolan, que controlaban The House, una empresa que prácticamente tenía el monopolio de todo. Del otro lado, John Tunstall, un inglés rico que quería romper ese monopolio, y Alexander McSween, un abogado que se alió con él. Billy trabajaba para Tunstall y según los relatos realmente apreciaba a su patrón. Tunstall trataba bien a sus empleados, pagaba lo justo, era equitativo. Y entonces sucedió lo impensable. El 18 de febrero de 1878, hombres ligados a Murphy y Dolan emboscaron a Tunstall y lo mataron a tiros. Fusilaron al hombre frente a Billy y otros trabajadores. Y aquí, según la leyenda, nació el verdadero Billy the Kid, el vengador implacable. Porque Billy no lo toleró. Se unió a los reguladores, un grupo que se formó para vengar a Tunstall, y allí comenzó la verdadera masacre. Los reguladores cazaron y ejecutaron a varios de los hombres involucrados en la muerte de Tunstall. ¿Y Billy? Billy estaba en primera línea, con los revólveres humeantes, con esa sonrisa helada que la gente decía que tenía. Fue durante este periodo que el chico flacucho se convirtió en una máquina de matar eficiente. La guerra del condado de Lincoln fue una carnicería. Hubo tiroteos a plena luz del día, emboscadas, ejecuciones sumarias. Y lo más perturbador, las autoridades no hacían nada.
De hecho, muchas veces las propias autoridades estaban involucradas en un bando u otro. El sheriff, los diputados, los jueces, todos habían elegido un lado. La justicia en el viejo oeste era una broma de mal gusto, y Billy the Kid lo entendió muy temprano. Uno de los eventos más famosos de esta guerra fue el tiroteo de 5 días en Lincoln. Billy y otros reguladores se atrincheraron en la casa de McSween mientras las fuerzas de Murphy y Dolan rodeaban el lugar. Durante 5 días enteros hubo un constante intercambio de disparos. Mujeres y niños quedaron atrapados dentro de la casa. La tensión era insoportable. Y al final, cuando la casa se incendió, McSween fue asesinado intentando rendirse. Billy escapó saltando por una ventana trasera mientras disparaba con ambas manos, huyendo en una carrera loca por la oscuridad. Los testigos dijeron que lo vieron reír mientras corría, como si todo aquello fuera un gran juego. Y aquí empiezan las especulaciones más disparatadas sobre Billy the Kid, porque después de la guerra del condado de Lincoln, el muchacho se convirtió en una leyenda viviente. Los periódicos comenzaron a publicar historias sobre él, cada una más absurda que la anterior. Decían que podía disparar con precisión perfecta con ambas manos al mismo tiempo. Decían que había matado a su primer hombre a los 12 años. Decían que era prácticamente inmortal, que había escapado de 20 emboscadas diferentes. Y lo peor, el propio Billy no hacía ningún esfuerzo por desmentir esas historias. Al contrario, parecía disfrutar de la fama. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Porque en medio de toda esa violencia, Billy no era solo un asesino sediento de sangre. Era complicado. Tenía amigos entre los pobres mexicanos de la región y muchos de ellos lo adoraban. Decían que Billy hablaba español con fluidez, que ayudaba a las familias necesitadas, que nunca robaba a los pobres. Robaba ganado de los hacendados ricos y lo vendía barato a los pequeños propietarios. Era como un Robin Hood psicópata, si es que eso tiene algún sentido. ¿Y las mujeres? Amigo, las historias sobre Billy y las mujeres son de otro mundo. Decían que tenía un romance diferente en cada ciudad, que era galante, encantador, que sabía bailar mejor que cualquier vaquero del territorio. Incluso hay relatos de que asistía a bailes mexicanos y siempre era el centro de atención. ¿Cómo es que un hombre con precio sobre su cabeza encontraba tiempo para una vida social? ¿Cómo no tenía miedo de aparecer en público? Y aquí está una de las mayores controversias. ¿Realmente era Billy the Kid ese monstruo que retrataban los periódicos? ¿O fue convertido en chivo expiatorio de todos los crímenes que ocurrían en la región? Porque mira, cuando lees los relatos con cuidado, te das cuenta de que muchas cosas no cuadran. Hay asesinatos atribuidos a Billy que ocurrieron en lugares donde él ni siquiera estaba. Hay testigos que juraron haberlo visto cometer crímenes, pero que después se descubrió que tenían motivos para mentir. Y está el hecho extraño de que Billy the Kid se volvió más famoso después de muerto que mientras estaba vivo. Pero entonces llega el capítulo final de esta saga insana, y aquí es donde la cosa se vuelve tan confusa que hasta hoy los historiadores discuten sobre lo que realmente sucedió. En 1880, Pat Garrett fue elegido sheriff del condado de Lincoln con una misión clara: capturar o matar a Billy the Kid. Y aquí está el detalle perturbador que todo el mundo olvida. Pat Garrett y Billy the Kid eran amigos. Jugaban a las cartas juntos, bebían juntos, eran realmente cercanos. Y ahora de repente, uno estaba cazando al otro. Garrett persiguió a Billy implacablemente. En diciembre de 1880 logró capturar a Billy the Kid y a algunos miembros de la banda en Stinking Springs. Billy fue llevado a juicio, condenado a muerte por ahorcamiento. Pero aquí es donde la leyenda de Billy entra en acción. Mientras esperaba la ejecución, esposado y vigilado constantemente, Billy consiguió matar a sus 2 guardias y escapar. Estaba esposado, los guardias estaban armados, y aún así, Billy mató a ambos y huyó montado a caballo. ¿Cómo? Hasta hoy nadie sabe explicarlo bien. Es como una escena de película de acción que parece imposible en la vida real, pero sucedió. Esta fuga dejó a Pat Garrett completamente avergonzado. El sheriff había prometido acabar con Billy the Kid, y ahora el chico había escapado justo debajo de sus narices. Garrett se obsesionó, y entonces llegamos a la noche del 14 de julio de 1881, la noche que lo cambiaría todo. Garrett había recibido información de que Billy se escondía en la casa de Pete Maxwell en Fort Sumner. En la versión oficial, Garrett entró en la casa en medio de la noche. Estaba conversando con Pete Maxwell en su habitación cuando apareció Billy. Billy no vio a Garrett en la oscuridad, preguntó: ¿quién es? En español. Y Garrett disparó 2 veces, matando a Billy the Kid al instante. El forajido más famoso del oeste americano murió a los 21 años, con una bala en el corazón. Fin de la historia, ¿cierto? Equivocado, muy equivocado. Porque desde aquella noche de julio de 1881,
las teorías conspirativas no han dejado de surgir. Primero, el cuerpo. Billy fue enterrado al día siguiente en un funeral demasiado rápido sin autopsia adecuada. Las personas que vieron el cuerpo dijeron que era Billy, pero estaba oscuro, el rostro estaba desfigurado por el disparo. ¿Cómo podían estar seguros? Segundo, Pat Garrett se hizo rico después de esto. Escribió un libro sobre Billy the Kid que vendió mucho, ganó fama, fue elegido para varios cargos. Muy conveniente, ¿no crees? ¿Un sheriff fracasado de repente se convierte en héroe nacional por matar a su viejo amigo? Tercero, y aquí es donde la cosa se pone realmente loca. Comenzaron a aparecer hombres afirmando ser Billy the Kid. No uno, no dos, sino decenas de ellos a lo largo de los años. El más famoso fue Brushy Bill Roberts, que en 1950, a los 90 años de edad, apareció diciendo que él era el verdadero Billy the Kid, que Pat Garrett había matado a otro hombre aquella noche, y que Billy había vivido tranquilamente en Texas durante décadas. Brushy Bill conocía detalles sobre la vida de Billy que pocas personas sabían. Tenía cicatrices en los lugares correctos. Sabía cosas sobre la guerra del condado de Lincoln que no estaban en los libros. ¿Cómo? Obviamente las pruebas de ADN podrían resolver esto, ¿cierto? Equivocado otra vez, porque cuando intentaron exhumar el cuerpo de Billy the Kid para hacer la prueba, descubrieron que la tumba estaba vacía. O alguien robó el cuerpo, o nunca hubo un cuerpo allí, o sucedió algo muy extraño. Hasta hoy no se sabe. Y hay más. Existe una sola foto confirmada de Billy the Kid, aquel famoso ferrotipo donde aparece con un sombrero y un rifle. Pero analizando la foto con tecnología moderna, los expertos notaron cosas extrañas. La sombra no coincide bien. La posición de las armas sugiere que la imagen pudo haber sido invertida. Y hay quienes juran que no es Billy en la foto, sino otra persona completamente diferente. ¿Cómo puede ser que la única imagen comprobada de uno de los criminales más famosos de América sea cuestionable? Entonces volvemos a la pregunta original. ¿Billy the Kid fue real o una leyenda? La respuesta honesta fue ambas cosas. Existió un chico llamado Henry McCarthy que se metió en la guerra del condado de Lincoln, que mató personas, que vivió como forajido. Eso es un hecho documentado. Pero la leyenda de Billy the Kid, el joven que mató a 21 hombres, que era invencible, que se reía en la cara de la muerte, que podía disparar con ambas manos mientras galopaba a toda velocidad, eso fue creación de los periódicos sensacionalistas de la época, que necesitaban vender ejemplares y descubrieron que las historias sobre vaqueros peligrosos se vendían muy bien. Billy the Kid se volvió más grande que la vida porque Estados Unidos necesitaba un antihéroe. El país estaba pasando por una transformación brutal, dejando de ser una frontera salvaje para convertirse en una nación moderna. Y en medio de esta transición la gente quería historias de hombres que vivían libres, que no seguían reglas, que hacían sus propias leyes. Billy representaba todo aquello que la sociedad estaba perdiendo. La libertad absoluta, el peligro, la aventura, pero al mismo tiempo, él representaba el caos que necesitaba ser controlado. Por eso Pat Garrett tuvo que matarlo. No se trataba solo de capturar a un criminal. Se trataba de demostrar que la ley estaba ganando, que la civilización estaba dominando el lejano oeste. La muerte de Billy the Kid fue simbólica. Fue el momento en que América dijo, se acabó la era de los forajidos, ahora es la era del orden. Y sin embargo, más de 140 años después, todavía estamos aquí hablando de él, todavía preguntándonos si realmente murió aquella noche, todavía intentando separar al hombre del mito. Porque Billy the Kid tocó algo profundo en la psique americana. Fue el último suspiro de una era en la que uno podía simplemente tomar un caballo y desaparecer en el horizonte, donde tu vida era tuya y de nadie más, donde hacías tus propias reglas. La verdad sobre Billy the Kid probablemente esté en algún punto intermedio entre los extremos. No fue el demonio asesino que algunos periódicos retrataron, pero tampoco fue el Robin Hood romántico que otros quisieron que fuera. Fue un chico que quedó huérfano muy temprano, que fue arrojado a un mundo violento sin protección, que aprendió a sobrevivir como pudo, tomó decisiones terribles, mató a personas que no merecían morir, causó sufrimiento, pero también fue producto de su tiempo. Un tiempo en el que la violencia era moneda corriente y la justicia pertenecía a quien disparaba más rápido. Y tal vez por eso Billy the Kid nunca murió de verdad. No importa si Pat Garrett mató al hombre correcto aquella noche en Fort Sumner. No importa si existen 20 fotos de él o ninguna. No importa si mató a 8 personas o a 21. Lo que importa es que Billy the Kid se volvió inmortal en el momento exacto en que su historia comenzó a ser contada. Se convirtió en leyenda porque necesitamos leyendas. Necesitamos creer que existen personas que viven completamente libres, incluso si esa libertad viene con un precio terrible. La historia de Billy the Kid es la historia de la propia América.
Violenta, contradictoria, exagerada, fascinante e imposible de comprender por completo. Es una historia donde los hechos se mezclan con la ficción tan completamente que separar uno del otro se vuelve imposible. Y tal vez sea exactamente así como debe ser, porque a veces la leyenda es más importante que la verdad, y el mito revela cosas sobre nosotros que los hechos por sí solos nunca lograrían. Entonces, ¿Billy the Kid fue real? Sí. ¿Billy the Kid fue leyenda? También sí. Y esa dualidad, esa imposibilidad de encajarlo en una caja simple, es exactamente lo que hace que su historia sea tan poderosa, tan duradera, tan absolutamente fascinante más de un siglo después. Fue el fantasma del viejo oeste, y los fantasmas nunca mueren de verdad. Solo siguen rondando, generación tras generación, recordándonos una época en la que todo era posible, para bien y para mal. Y si llegaste hasta aquí en este viaje alocado por el viejo oeste, si quedaste intrigado con los misterios de Billy the Kid, con las contradicciones de esta historia que desafía cualquier explicación simple, entonces haz lo siguiente. Suscríbete al canal, porque hay mucho más que contar, mucho más misterio que desvelar, mucha más leyenda que investigar. Y quién sabe, tal vez la próxima vez descubramos si esa tumba vacía en Fort Sumner guarda secretos aún más perturbadores de lo que imaginamos.